Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la segunda sesión del curso virtual Actualización Tributario Sectorial de Organizaciones sin fines de lucro. El día de hoy nos encontramos en una segunda transmisión, curso a cargo de la doctora Mary Bamonde Quinteros, gerente de la firma de impuestos BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Gracias, Edu. Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas, a nuestros apreciados miembros del Club de Contadores y también a aquellos que han comprado este curso y los animo a suscribirse a la comunidad del conocimiento con todos los cursos que el Club de Contadores ofrece cada semana, más de 2 cursos, y que es necesario para nuestro buen desarrollo profesional que nosotros estemos actualizados. Como bien dijo Edu, hoy es nuestra segunda sesión de este curso del tratamiento tributario y sectorial de las organizaciones sin fines de lucro. Ayer, ustedes recordarán que hemos visto el marco general de qué son las organizaciones sin fines de lucro, qué tipos de organizaciones sin fines de lucro existen, su diferenciación con las cooperativas, que éstas buscan un provecho de sus asociados, mientras que una organización sin fin de lucro bajo ninguna circunstancia puede crear o puede favorecer a sus asociados, ni de forma directa ni de forma indirecta con las presunciones que establece la norma cuando se realizan gastos que no son propios de la organización sin fines de lucro. Vimos también que hay ciertas organizaciones sin fines de lucro que además de ser supervisadas por la SUNAT, son supervisadas por el APSI y que estas, tales como las ONGs de desarrollo, las EINEX y la CIPREDA, requieren comunicar al APSI cada proyecto social que ejecutan al cierre de cada ejercicio y pese a que estén reconocidas por el APSI, también requieren estar inscritas en el registro de entidades exoneradas de la SUNAT y requieren estar inscritas en el registro de entidades perceptoras de donaciones. Verificamos ayer las obligaciones generales que atañen a toda persona, a toda organización sin fines de lucro. Y mencionamos que respecto a estas obligaciones de emitir comprobante de pago, todas tienen la obligación de emitirla, sea por operaciones grabadas como no grabadas, conforme lo ordena la ley marco, que es la ley de comprobantes de pago y su reglamentación. En cuanto a libros contables, habíamos mencionado, las cooperativas tienen sus propios libros. Las organizaciones sin fines de lucro tienen que llevar los libros contables dependiendo si realizan actividad comercial, registro de compras-ventas, y si es que no lo realizan, solamente ya los libros vinculados a renta. También habíamos indicado con jurisprudencia que solo las entidades inafectas, entendiéndose entidades inafectas, las que son del sector público, creadas por una organización sin fin de lucro creada por ley, las entidades del sector público, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las entidades de auxilio mutuo, entonces estas están exentas de la obligación de llevar estos registros contables, porque así lo señala el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos ayer. Vimos la obligación de presentar esta declaración de beneficiario final y de identificar a cada uno de los miembros del Consejo Directivo como que son miembros, son beneficiarios finales en su calidad de recibir u ostentar el puesto administrativo superior de su organización sin fines de lucro. A grosso modo, eso fue lo que vimos ayer, pero ustedes tienen a disposición ya el video, la grabación y el material para que puedan seguir lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Y sobre todo le dimos un buen tiempo para que ustedes distingan que si en verdad lo que están haciendo es una cooperativa o una asociación. Hoy vamos a ver en nuestro segundo día el tratamiento tributario de las asociaciones educativas y también de las asociaciones religiosas y de las asociaciones asistenciales.
aquellas que prestan servicios gratuitos a población en estado de necesidad y porque éstas se vinculan mucho a las asociaciones religiosas. Sí, entonces comenzamos. La dinámica de esta sesión va a ser similar a la sesión de ayer, en la que habíamos mencionado que yo iba a hablar por un espacio de 1 hora y 20, ¿no? Hasta las 10:20, les iba a comentar y les iba a compartir este material explicándoselos, que está lleno de jurisprudencia, informes de SUNAT y demás. Y luego, durante toda la exposición, ustedes pueden ir ingresando sus preguntas a través del chat box para que a las 10:20 yo pueda leerlas y absolverlas. Terminado de absolver las preguntas que ustedes formulen respecto al tema, por favor, entonces vamos a pasar a un break de más o menos un descanso de 15 a 10 minutos y luego nuevamente continúo con el material. Ustedes formulan sus preguntas antes de culminar la sesión que termina a las 12. Vamos a revisar las preguntas, ¿sí? Entonces, para hacerlo más dinámico, yo quedo atenta también a que ustedes puedan ingresar sus preguntas en el devenir de la exposición. El tratamiento tributario de las asociaciones educativas. Vamos a llamarle no tan solo asociaciones, sino instituciones educativas particulares. Las instituciones educativas particulares pueden ser constituidas como una asociación sin fines de lucro, pero también pueden ser constituidas como cualquier otra persona jurídica o como una persona natural. Puede ser una persona jurídica SA o SAC, que son las SAC, puede ser una SAC simplificada, puede ser una EIRL o una persona natural que desea brindar servicios educativos. Estos servicios educativos como tal tienen un tratamiento especial en nuestra normativa tributaria en general. Y vamos a distinguir dentro de estas instituciones educativas aquellas que son creadas por ley, que son las instituciones educativas públicas, y respecto de ellas hay un régimen de inmunidad total. ¿Qué quiere decir esto? De que sea el servicio que ellas presten, sea el ingreso que éstas perciban, siempre van a estar inafectas, no exoneradas, sino inafectas del impuesto general a las ventas, del impuesto a la renta, del impuesto predial. En salud sí las grava, porque salud es un aporte del empleador para los trabajadores. ¿Sí? Ese es el único gravamen para una institución educativa pública. Estamos hablando de los colegios, universidades, que son públicos, creados por ley, creados por el Estado. Mientras que existen las instituciones educativas particulares, y dentro de las particulares encontraremos aquellas que se han constituido con fines de lucro. Ellas siempre van a estar gravadas con el impuesto a la renta. Y en el marco del decreto legislativo 882, que regula la actividad privada en el sector educación, van a estar gravadas con impuesto a la renta, pero por IGB los servicios educativos gozan de inafectación. Así lo ha establecido la propia ley del IGB en el marco del artículo 19 de la Constitución. Salud, en todos los casos, sea quien preste el servicio educativo, va a estar gravado. El empleador tiene que aportar salud para que el trabajador pueda atenderse ante cualquier problema de salud o atención preventiva. Salud siempre va a gravar a toda organización sin fin de lucro. Mientras que una institución educativa particular, sea esta que se constituye con fines de lucro, goza de inafectación del impuesto predial, porque la propia ley de tributación municipal señala y dice que son sujetos inafectos las universidades y los centros educativos. Vamos a ver en el desarrollo jurisprudencia de qué requisitos se deben acreditar que cumplen estas instituciones educativas para que esos predios que están siendo efectivamente destinados, que han sido declarados ante la municipalidad como que su uso es para la institución educativa, para brindar educación, van a tener esta inafectación solo y únicamente del impuesto predial, ¿sí? Los arbitrios, eso sí, van a tener que pagar. En el marco de ya las asociaciones sin fines de lucro, las asociaciones, como vimos ayer, dentro del artículo 19, inciso B, tienen
reconocidos ciertos fines. Y en estos fines que van a tener la exoneración está el fin de la educación como tal. Entonces, aquellas asociaciones educativas que se constituyen como tales y cumplen con los 3 requisitos que hemos mencionado, que vendría a ser que destinen todos sus ingresos para sus fines, que no distribuyan sus rentas ni de forma directa ni de forma indirecta y que su patrimonio al momento de disolverse vaya a formar parte de otra organización sin fines de lucro de fines similares, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir de que esta va a tener rentas exoneradas. La totalidad de sus ingresos por servicios educativos van a estar exonerados. Y hago la precisión de por servicios educativos. ¿Por qué? Porque las asociaciones sin fines de lucro que son educativas, digamos colegios, universidades, pueden realizar venta de bienes, venta de souvenirs, venta de, no sé, pueden vender, yo tengo una asociación sin fines de lucro educativa que vende cacao, que vende café, que vende mermeladas, producto de lo que produce sus centros de investigación y desarrollo, pero lo vende la entidad. Entonces la pregunta es, ¿eso constituye servicio educativo? Esa renta tendría que considerarse como una renta exonerada. Y tanto el Tribunal Fiscal como la propia SUNAT han emitido informes y resoluciones en las que se señala que una institución educativa solamente va a estar exonerada por sus rentas vinculadas a sus, exonerada del impuesto a la renta por sus rentas vinculadas al servicio educativo. Si tiene otro tipo de rentas, esas rentas tendrán que gravarse, ¿sí? Y en el caso del IGB, siempre van a contar con esta inafectación. Salud, ya dijimos, grabada. Predial también, siempre están inafectas, siempre que se pruebe que el predio está destinado para la realización de estas actividades educativas. En el caso de las instituciones educativas religiosas, y voy a remitirme solo a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas religiosas que no son de la Iglesia Católica se les trata como cualquier otra asociación, pero la Iglesia Católica tiene colegios, universidades que forman parte, de acuerdo al canon 508, si mal no recuerdo, que forman parte de la Iglesia Católica. Entonces, al formar parte de la Iglesia Católica, estas se rigen por lo que establece el concordato, que es un acuerdo internacional entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano, motivo por el cual todo ingreso, todo gravamen que afecte a un predio o que afecte una actividad de la Iglesia Católica cuenta con exoneración total. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que si es que es una institución educativa de la Iglesia Católica en virtud de este tratado internacional, hay una exoneración del impuesto a la renta y dice respecto de todo. Respecto del IGB, bueno, hay una inafectación, pero aún cuando no lo hubiese por ley, también se aplicaría este tratado porque el tratado prima por sobre la ley. En el caso de salud, se entendería que tampoco por este tratado, pero sí se aplica. En el caso de Predial no se aplica y es más, ellas no pagan ni siquiera los arbitrios. Las instituciones educativas de la Iglesia Católica no pagan arbitrios. ¿Por qué? Porque este tratado señala de que el beneficio afecta para todo tributo. Tributo, entiéndase tasa, entiéndase impuesto, entiéndase contribución. Sí, entonces tienen un tratamiento tributario distinto a las demás asociaciones sin fines de lucro, a las demás asociaciones educativas, estas asociaciones educativas religiosas solo y únicamente de la Iglesia Católica. Entonces, en el marco legal de las asociaciones educativas, tenemos la Constitución Política, en sus artículos 13 y 19, que señalan que la educación es un derecho, pero también es un servicio público. ¿Qué quiere decir esto? De que es un servicio que está regulado y reglamentado y está supervisado por el Ministerio de Educación, supervisado y reglamentado incluso también por el INDECOPI en el marco de tratarse de entidades con fines de lucro, quienes son las que prestan este servicio.
También existe la Ley de Promoción e Inversión en la Educación, que está previsto con el Decreto Legislativo 882, su reglamento, y hay un decreto supremo, que es el 81 del 2023, que establece la relación de bienes y servicios que no van a pagar IGB. ¿Sí? Luego tenemos ya la Ley de Tributación Municipal, en la que se establece también los beneficios en cuanto a los tributos municipales que no van a pagar las asociaciones sin fines de lucro educativas. Notemos, por favor, que en las asociaciones, en las organizaciones sin fines de lucro en general, para el marco de la Ley de Tributación Municipal, solamente se beneficia a las entidades religiosas, a las asociaciones educativas y los partidos políticos. Son las únicas que no pagan impuesto predial, son las únicas en las que se les considera como sujetos inafectos del predial. Las demás organizaciones sin fines de lucro, de las que hemos conversado ayer, las fundaciones, las asociaciones culturales, literarias, las fundaciones asistenciales, las fundaciones deportivas, todas esas sí pagan el impuesto predial. ¿Sí? Predial solamente reconoce como sujetos inafectos universidades, centros educativos, instituciones religiosas o sociedades religiosas y, por último, los partidos políticos, nada más, solamente a estos. Entonces, dentro de las instituciones educativas privadas, habíamos mencionado que pueden ser formadas pues, por personas naturales, por sucesiones indivisas, por asociaciones de hecho de profesionales o también por organizaciones jurídicamente constituidas. Que estas pueden crearse con ánimo o sin ánimo de lucro, ¿sí? Eso no interesa. Pero respecto de qué se va a entender como institución educativa, cuál es el rol educativo en sí que va a generar estos beneficios tributarios. Va a ser de que se traten de organizaciones educativas que sean centros y programas educativos particulares, entiéndase inicial, primaria, secundaria, centros de educación educativos para especiales u ocupacionales. Estas sí están comprendidas dentro de la exoneración del impuesto a la renta si se constituyen como asociaciones, una inafectación del IGB por sus servicios. También están comprendidos los institutos y las escuelas superiores particulares, las universidades, las escuelas de posgrado particulares y todo aquel que esté bajo el ámbito del sector educación, respecto de los cuales requieren un reconocimiento del Ministerio de Educación. Aquí, de este programa, de este beneficio, escapan, por ejemplo, y por qué si se va a entender grabado, los servicios de capacitación que brinden cualquier entidad o cualquier asociación sin fines de lucro que no cuenta con este reconocimiento del Ministerio de Educación. ¿Sí? Si yo soy una asociación sin fines de lucro que me dedico a capacitar a, no sé, comerciantes o que les voy a brindar capacitación sobre tributación, no estoy reconocida por el Ministerio de Educación como tal, como un centro educativo, como un instituto, como una escuela superior. En consecuencia, esos servicios de capacitación van a tener el gravamen del IGB, y si es que me he constituido como una persona jurídica con fines de lucro, pagaré impuesto a la renta. Pero si me constituí como una asociación, también voy a verificar de que si es que cumplo con el fin educacional, pese a no tener el reconocimiento, sí, voy a tener la exoneración del impuesto a la renta. Sí, hay que tener en cuenta eso. Entonces, como asociación, solo como asociación. ¿Qué es lo que se debe señalar para que una asociación sin fines de lucro esté exonerada del impuesto a la renta? Debe señalarse que los fines son educativos, que no hay una distribución de utilidades directa o indirecta, y que en caso de una disolución su patrimonio se destinará para otras asociaciones con fines educativos o similares. El artículo 19 de la Constitución dice o establece que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a las normas del sector educativo se encuentran inafectas de todo impuesto directo e indirecto, que afecte qué cosa, bienes,
actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. Miren que acá la Constitución está dejándolo claro, que solamente por este tipo de servicios y por este tipo de actividades, ¿sí? Y más allá de lo que diga el convenio, el tratado con la Iglesia Católica, la Constitución está estableciendo claramente que solamente por estos servicios hay una inafectación. Por lo demás, no, se entendería que están grabadas. Sí, y esto es muy importante, hacer un análisis